Buenos días, hermanos y amigos. Que la gracia de Dios abunde en nuestros corazones. Yo los invito a la palabra de Dios. Acompáñenme allí a la Escritura, a la Epístola de Gálatas, capítulo 1. En esta mañana estaremos considerando los versículos del 6 al 10. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Nos damos gracias a Dios porque el domingo pasado pudimos terminar la segunda epístola del apóstol Pedro. Estaremos iniciando posteriormente una nueva carta. En el día de hoy vamos a recordar algunos aspectos esenciales que nos habla el apóstol Pablo en esta preciosa carta. Les repito, Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Oremos nuevamente, hermanos. Amado Dios, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Como hombres y mujeres débiles nos presentamos delante de ti, necesitados de tu abundante gracia, necesitados de tu poder, necesitados de la asistencia de tu Santo Espíritu. En esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo opere en nuestras vidas, en nuestros corazones, y mediante tu palabra nos transforme, nos cambie, nos vivifique, haga que nuestra vida sea más santa, más piadosa, más consagrada a ti. Danos ese entendimiento y esa iluminación necesaria, Señor, para caminar en pos de ti y solamente, Señor, para buscarte y glorificarte. A ti te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, queridos hermanos y amigos, que la carta de Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo con el propósito de enfatizar la libertad cristiana. Ese es el propósito, enfatizar la libertad cristiana. ¿Pero en qué sentido? Una libertad cristiana fundamentada en la obra de nuestro Salvador. Una libertad cristiana donde la justificación es solo por fe. Y una libertad cristiana donde la ley es útil y necesaria a medida que nos conduce a ver con mayor claridad la gloria de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo, en esta preciosa carta, nos va a llevar a ver lo precioso que es el plan de Dios, el plan de salvación, pero que ese plan de salvación se basa no en las obras del hombre, no en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo y lo que Dios sigue haciendo por medio de su Santo Espíritu en nosotros. Pablo va a mostrar que la obra de salvación depende enteramente ¿de quién? De Dios. Es una obra exclusiva de Dios. Ahora, no descarta la ley, sino que la ubica en la posición correcta. Y esta enseñanza que expresa el apóstol Pablo se opone a lo que predicaban o a lo que enseñaban
cierto grupo de la época que se denominaban los judaizantes. Espero que esa palabra, los que ya nos han acompañado por tanto tiempo en la iglesia, les sea familiar. Los judaizantes. Y estos judaizantes insistían que la ley ceremonial, es decir, la ley de ritos, la ley de hacer ciertas ceremonias que se aplicaban en el Antiguo Testamento, esa ley, ellos insistían que era parte esencial en el plan de salvación. Y estaban enseñando este tipo de cosas en la iglesia. Ahora, tengamos presente que los judaizantes eran un grupo de personas, en su mayoría judías, que estaban promoviendo dentro de la iglesia de Galacia la práctica de la ley de Moisés como medio para ser justificado delante de Dios. Por eso se le llamaban judaizantes. El término más sencillo es hacer a alguien judío. Y estas personas estaban diciéndole a los hermanos creyentes: mira, tú necesitas aún la ley ceremonial para ser salvo. Y ellos afirmaban que los ritos y todo este tipo de prácticas eran vitales para que una persona pudiera ser reconciliada con Dios. Y estos falsos maestros, mediante sus palabras, estaban ejerciendo esta presión constante en la vida de los creyentes, a tal punto que algunos estaban abandonando la maravillosa verdad de que solo la fe en Cristo es suficiente para ser justificados y salvados delante de Dios. Es por ello que Pablo emite estas palabras, encontramos en estos versículos de Gálatas, para advertir que la obra de Cristo no solamente es necesaria para que tú seas salvo, sino que es plenamente suficiente para darnos una salvación que completa. Y que todo aquel que intente agregarle o restarle algo a esta obra está planteando un evangelio diferente y es digno de ser considerado maldito. Eso es lo que está planteando aquí el apóstol Pablo. Por eso he titulado este sermón Las marcas de un evangelio auténtico. Las marcas de un evangelio auténtico. Y obviamente, para saber si algo es auténtico, debemos conocer lo que es falso, ¿cierto? Y estaremos viendo en primer lugar la enseñanza de un evangelio diferente. Luego consideraremos los distintivos de un verdadero evangelio. Y por último notaremos el peligro de anunciar un evangelio diferente. La enseñanza de un evangelio distinto, los distintivos de un verdadero evangelio y el peligro de anunciar un evangelio diferente. El apóstol Pablo va a pronunciar unas palabras fuertes. Usted lee el texto, estas palabras son bastante contundentes, pero no van dirigidos a estos falsos maestros, a estos judaizantes, sino que van dirigidos en primera instancia ¿a quiénes? A la iglesia, a los cristianos, a los creyentes que estaban siendo fuertemente influenciados por estas ideas judaizantes y que en algún momento han abandonado el evangelio genuino, el evangelio auténtico, y han ido o corrido en pos de un evangelio que el apóstol Pablo denomina evangelio diferente. Y este evangelio es diferente por tres razones principales. En primer lugar, no se asemeja
ni se parece a lo enseñado por Cristo a los apóstoles, ni a lo predicado por estos desde el principio de su ministerio. En el versículo 9 de este primer capítulo se nos dice: si alguno os predica diferente evangelio el que habéis recibido, sea anatema. Cristo les entregó a sus apóstoles un mensaje, ¿cierto? Unas buenas noticias, el evangelio. Y los apóstoles, una vez que inicia su ministerio, ¿qué comenzaron a hacer? A anunciar, a predicar ese evangelio, ese mensaje, el que se les había entregado. Y estos creyentes habían escuchado de primera mano ese mensaje. Fíjense que ellos tuvieron un privilegio que nosotros no tuvimos. Ellos tuvieron el privilegio de escuchar el mensaje de los primeros testigos que presenciaron a Cristo y vieron su obra ministerial, es decir, de los apóstoles. Tuvieron ese gran privilegio. Ese mensaje dado por Cristo a los apóstoles y posteriormente de los apóstoles a la iglesia es el evangelio verdadero. Pero ese evangelio que estaba siendo predicado por los judaizantes era distinto, no se parecía al que había sido entregado por nuestro Salvador y Señor. Era distinto al que ellos habían escuchado por boca de los apóstoles. Por lo tanto, era un evangelio ¿cómo? Diferente. En segundo lugar, es un evangelio diferente, ya que los aleja de Dios y de su Hijo Jesucristo. Es una enseñanza que muestra un camino distinto de salvación. Hace que el hombre se centre en sus propias obras en lugar de la gracia divina. Y quizás este es el mayor peligro de este evangelio que estaba siendo predicado por este grupo de personas. Ya que ellos estaban diciendo a los hermanos: mira, la gracia de Dios sí es buena, en cierta medida es útil, pero, aquí está lo sutil, pero la gracia de Dios necesita ser reforzada por tus obras. Para tú ser salvo y estar reconciliado con Dios, se necesita ahora que tú hagas algo. En pocas palabras, Cristo no hizo todo completo. Cristo no hizo todo pleno y perfecto. Cristo no terminó la obra. Se necesita que ahora tú la termines. Y es un gran peligro. Y en tercer lugar, es un evangelio diferente debido a que su recompensa es la maldición de Dios. Quienes abrazan este evangelio se convierten en anatemas. Esa expresión anatemas significa alguien que es maldito, que está bajo juicio divino, que sobre él recaen, ¿cierto?, todo tipo de males. Es lo contrario a ser bienaventurado o a ser dichoso. Todos aquellos que se apegan a este evangelio diferente tienen como premio esta maldición, y sobre sus cabezas caen la justicia y la ira divina con mayor rigor y con mayor severidad. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla de un evangelio que diferente. Ahora, notemos que muchos creyentes habían creído ese evangelio falso. En el versículo 6 se nos expresa lo siguiente. Miren lo que dice Pablo, y quizá podamos entender un poco el tono con que lo dice. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba consternado, estaba como perplejo por la prontitud con la que los hermanos de Galacia habían abandonado el evangelio que él mismo les había anunciado para correr en dirección de uno basado en sus propias obras. Qué rápido la frescura del glorioso evangelio había desaparecido de sus corazones y de sus mentes. Cómo velozmente se evaporó de sus conciencias la imagen excelsa y preciosa del evangelio de Jesucristo. Como diríamos en términos muy cotidianos, ¿cierto? Le entró por un oído y salió por el otro. Ellos habían dejado entonces el verdadero evangelio para ir en pos del engaño y del error. Es por eso el tono que encontramos aquí del apóstol Pablo refleja sorpresa, refleja asombro, perplejidad. ¿Y cómo no estarlo, cierto? Imagínense que usted está predicando el evangelio, está predicando a alguien el evangelio, el verdadero evangelio, el auténtico evangelio, así como lo hace usted como cristiano, y está hablando a una persona. Y no solamente le está hablando en ese instante, sino que ha venido por un periodo de tiempo extenso diciéndole a esa persona quién es Cristo, su obra, mediante su vida, muerte, resurrección, lo que Dios ha hecho, el pecado que mora en él. Usted ha estado allí trabajando en el servicio del Señor por mucho tiempo. Imagínense eso. Y lleva 1 año, 2 años hablando de esa persona. Y en un breve instante, en un breve momento, esa persona al cual usted dedicó con el medio de dedicación explicar los detalles del evangelio, viene a usted con un evangelio distinto. ¿Cómo usted reaccionaría? ¿Qué le dirías? ¿Qué podrías expresar en ese momento? Solo perplejidad, ¿cierto? Pero mira, ¿cómo es posible? Si ya he detallado minuciosamente lo que Cristo ha hecho a tu favor, ¿cómo es que puedes tú salir con este error o este engaño? Bueno, los hermanos en Galacia lo estaban haciendo. Y por eso el apóstol Pablo dice, estoy ¿qué? Maravillado. No me cabe en la mente lo que estoy oyendo acerca de ustedes. Y él se había esforzado por presentar fielmente el mensaje del evangelio. Y a pesar de que experimentó una enfermedad en el cuerpo, recordemos que el apóstol Pablo lo hizo pese a las persecuciones, pese a los enemigos que tenía, duró algún tiempo como náufrago, sufrió muchos golpes, fue odiado por su nación. A pesar de esto, Pablo siempre fue fiel al mensaje que Cristo le había otorgado, a guardar la verdad del evangelio. Él les anunció la grandeza de Cristo mediante el anuncio del evangelio y les predicó de cómo el hombre es justificado solamente por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y al final de todo este trabajo encontramos a los hermanos de Galacia entregados a este gran error, porque no era un error leve, era un grave error. Ahora,
El apóstol no está diciendo que estos hermanos ya estaban completamente perdidos o completamente entregados al engaño. No. Él no se sorprende, o sea, la sorpresa de él no está en que ellos hayan caído en el error, ni que hayan sido ¿qué? Engañados. Porque todos sabemos que un creyente puede pecar. Un creyente en algún momento puede que no tenga la suficiente claridad mental para ver la verdad que la Escritura expresa. Eso puede suceder. Lo que a él le sorprendía era lo rápido, lo pronto que ellos habían abandonado el verdadero evangelio. Eso era lo que les sorprendía. Que tan pronto ustedes han abandonado este hermoso legado que se les ha dado. ¿Cómo han desechado la verdad de Dios para ir tras una mentira? El apóstol parece sorprendido ante la rapidez con la cual estos hermanos habían abrazado esta falsa enseñanza que solamente distorsionaban y pervertían el verdadero evangelio. Porque estas enseñanzas mostraban que la fe en Cristo tenía poca validez, la fe en Cristo tenía poco valor. Se necesitaba entonces que la persona hiciera algo para que la fe en Cristo tuviera sentido. Y esto es muy común, hermanos y amigos. A nosotros nos gusta que se nos diga que tenemos que hacer algo para completar la obra de Dios. Si a la gente se le dice que debe subir de rodillas, ¿cierto? Monserrate o cualquier, ¿cierto?, monte empinado, ¿qué hace la persona? Lo suben. Si a las personas les dicen, miren, usted para ser salvo debe latigarse 500 veces. ¿Qué hacen las personas? Lo hacen, ¿cierto? O como escuché en alguna ocasión un señor en Semana Santa que literalmente se clavó a una cruz, manos y pies, para así sentir entonces que estaba más cerca de Dios. Al ser humano le encanta tener algún tipo de gloria compartida con Dios. Pero en la Escritura encontramos que el Evangelio nos enseña que la obra es completamente de nuestro Señor Jesucristo, y que lo que nosotros aportamos somos nuestros pecados, y Dios nos da la fe para que nosotros creamos en Jesús, y que solamente necesitamos creer en Él para ser reconciliados con Dios. En este punto es preciso recordar que el Evangelio tiene dos aspectos que son importantes que los tengamos en cuenta. En primer lugar, el Evangelio está basado en hechos históricos, hechos reales, hechos concisos. Y en segundo lugar está la interpretación de esos hechos. Por ejemplo, Cristo se encarnó, es un hecho importante en el Evangelio. Cristo vivió siendo un ser humano, es un hecho importante en el Evangelio. Cristo murió, sufrió la muerte en una cruz, recibió la ira del Padre, es un hecho importante en el Evangelio. Cristo fue sepultado, pero al tercer día resucitó.
y luego ascendió a los cielos. Es un hecho importante dentro del Evangelio. Es más, en su epístola a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo nos dice: primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estos son los hechos históricos del Evangelio, que no pueden ser, ¿qué?, cambiados. Las personas pueden negar los hechos históricos, y muchos lo hacen, pero esos son hechos reales, que no pueden ser cambiados. No obstante, ¿qué hacían estos hombres judaizantes? Ellos no cambiaban los hechos históricos. No. Ellos lo que cambiaban era la interpretación que se le daba a esos hechos importantes en el Evangelio. Ellos no cuestionaron ni pusieron en duda los acontecimientos. Lo que ellos hacían era lo siguiente: una vez que Pablo predicó el Evangelio en Galacia, ellos se acercaron a los hermanos y les dijeron: con que Pablo ha pasado por aquí y les ha enseñado el Evangelio. ¿Y qué contestaba la gente? Sí, él vino y predicó el Evangelio, y nosotros lo aceptamos. ¿Y qué respondían estos hombres? Pero me imagino que Pablo no les dijo que además de estas cosas se necesita que ustedes practiquen las leyes mosaicas. ¿Como cuáles? Como el lavado continuo de manos, como el practicar ciertos ritos, como aún celebrar los ritos pascuales. Inclusive algunos llegaban a decir que era necesario sacrificar el cordero. O sea, mantener todo el esquema ceremonial. Y entonces lo que ellos hacían ahora era agregarle a la obra de Cristo todas estas prácticas. Es como si yo les dijera a ustedes en este momento: miren, levanten la mano los que han creído en Cristo. Yo sé que si tú eres creyente, un creyente sincero, tú puedes levantar la mano. Pero yo luego dijera: miren, pero además de creer en Cristo, el próximo domingo debes traer aquí entonces, o debes realizar entonces ciertas prácticas. ¿Como cuáles? Bueno, aunque hoy en día nosotros practicamos un poquito el lavado de manos debido a la pandemia y estas circunstancias que vivimos, pero imagínense que nosotros aquí y ahora tuviésemos un lugar propuesto aquí en esta sala donde constantemente usted tuviera que el lavado de manos, no como práctica de higiene, la hacemos como práctica de higiene, sino como una práctica para que a través de ello usted dijera: bueno, mediante este rito estoy siendo más aceptado delante de Dios. ¿O qué tal si me dice usted: bueno, el próximo domingo, hermanos, tienen que traer una paloma, un cordero, un cabrito, porque lo vamos a presentar delante del Señor? Y eso va a hacer que usted tenga más cercanía a la presencia de Dios. ¿Y qué pasa si no lo hago? Bueno, si no lo hace, significa entonces de que Dios no te va a ver con buenos ojos, de que vas a estar alejado de Dios. Eso era lo que estaban diciendo estos hombres. No estaban negando los acontecimientos. Ellos decían: sí, Cristo es necesario, Cristo murió, Cristo resucitó. Sí, todo eso es cierto. Sin embargo, necesitamos hacer ciertas cosas
para estar bien con Dios. Ahora, nosotros encontramos en la Escritura que eso no es cierto. Cuando Pablo, en Hechos de los Apóstoles, le predica al carcelero en Filipos, ¿qué le dice Pablo allí en Hechos 16:31? Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Suena sencillo, ¿cierto? Y además, es sencillo en el sentido de que no se nos exige mucho más, sino solamente que creer. Ahora, que es una obra poderosa de Dios en nosotros, sí, porque la fe es un don de Dios. O lo que Simón Pedro le dice al Sanedrín en el Tribunal Supremo. Dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Así que notamos entonces de que ellos predicaban un evangelio diferente. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: las marcas de un evangelio auténtico. En el versículo 7 de este primer capítulo de Gálatas se nos dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Cuando Pablo dice otro evangelio, nos dan a entender que el evangelio es único. Hermanos y amigos, solamente hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. El evangelio es único. No hay otro evangelio. Lo que Pablo está diciendo para poder definir la enseñanza de los judaizantes es diciendo un evangelio como diferente, simplemente para distinguirlo del auténtico, del genuino. Pero el énfasis que hace Pablo en este versículo es: no hay otro evangelio, solamente hay uno. Y lo hace de manera enfática. Y a ese uno debemos nosotros ¿qué? Creer. No hay el evangelio A, no hay el evangelio B, no hay el evangelio C, no hay el subevangelio, no. Es más, el evangelio en sí mismo es mucho más que simplemente sus hechos, como le hemos explicado. Es mucho más. Yo no dejaré de insistirles a ustedes lo siguiente, hermanos y amigos. Nosotros no podemos pensar que el evangelio es el ABC de la vida cristiana. A veces o se nos transmite la idea o creemos la idea que el evangelio es lo que el creyente aprende al iniciar la vida cristiana y luego debe pasar a cosas más complejas, mucho más profundas, mucho más grandes. No, hermano y amigo. El evangelio es toda la vida cristiana. Es más, nosotros no llegaremos a un punto en que podemos comprender toda la profundidad que abarca el evangelio. No llegaremos a un punto. Porque en cierta parte el evangelio es un misterio. Conocemos lo que Dios nos permite o nos revela acerca de su voluntad. Pero el evangelio es mucho más amplio. Y lo que nutre la vida cristiana es una vida que constantemente está viendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando te distraes en otras cosas, entonces no estás viviendo una vida cristiana rica, saludable. Notemos cuáles son las marcas de un verdadero evangelio. En primer lugar, Pablo nos dice que un auténtico evangelio es aquel cuyo autor y dador es Dios. Un auténtico evangelio
tiene como autor y dador Dios. El Evangelio no es una invención humana, no procede de los hombres. Pablo afirma, el Evangelio anunciado por mí no es según hombres. Si tú quieres saber si lo que se está enseñando es verdadero, mira el origen. Mira el origen de esa enseñanza. ¿De dónde proviene esta enseñanza? Esta enseñanza es bíblica, esta enseñanza es escritural, esta enseñanza ha sido también creída en todos los tiempos por la iglesia o es nueva. Hay que tener mucho cuidado con lo novedoso. En el Evangelio debemos tener mucho cuidado con lo nuevo. Ojo, porque podemos ser engañados simplemente por personas que quieren introducirle innovación al mensaje de Cristo. No, el mensaje de nuestro Señor no ha cambiado. Es el mismo hace 2000 años. Es el mismo. Sigue teniendo el mismo efecto, la misma utilidad, el mismo poder. Él cambia, Él transforma, Él renueva. ¿Por qué? Porque Dios es su dador y Dios es su fuente. El hombre es un mensajero privilegiado, pero la fuente y el poder siguen siendo de Dios. En segundo lugar, un distintivo del Evangelio es que exalta y muestra la gloria de Dios. En el Evangelio Dios revela las riquezas de su gracia, su supremacía y la belleza de su Hijo Jesucristo. Como dice Pablo en Efesios, en el Evangelio Dios muestra su supereminente poder para salvar. Siempre que se enseñe el Evangelio de Cristo, debe llevarnos a ver la grandeza de Dios. Debe llevarnos a contemplar su hermosura. Y usted va a notar algo que es común en todos los que han tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo o con Dios. Caen de rodillas y dicen, debí ser ¿qué? Muerto. Porque vi su santidad, vi su majestad, vi su gloria. El verdadero Evangelio debe conducirnos entonces a ver la majestad de Dios. Pero igualmente el verdadero Evangelio tiene como distintivo que humilla al hombre. Y a nosotros no nos gusta esa palabra. No nos gusta ser humillados. Porque el Evangelio debe mostrarnos nuestra incapacidad. Debe mostrarnos nuestra debilidad. Debe mostrarnos nuestra fragilidad. Debe mostrarnos que por nuestras propias fuerzas, ni por nuestros méritos, ni a través de nuestros medios, podemos alcanzar la vida eterna. El Evangelio no le enseña al hombre de que hay un campeón en él. No. El Evangelio le enseña al hombre que hay presencia de pecado en él. Y que debido a esa presencia de pecado, él merece la justicia y la ira divina. Y que, porque no quiere y no puede venir a Dios, necesita entonces la asistencia de Dios mismo para alcanzar la salvación. El Evangelio humilla al hombre. Lo humilla. Cuando a una persona se le dice que lo único que necesita para ser salvo es que tenga fe, él rehúsa eso. ¿Por qué lo rehúsa? Porque él quiere hacer algo. Los judaizantes querían hacer algo. Que la fe no me alcanza, decían ellos. Para ser salvo, ¿qué debo tener? Fe en Cristo. Sí, pero yo quiero hacer algo. Dame. No. Solo por fe. El Evangelio te humilla.
te enseña a depender de Dios. Como lo leímos en el texto que expuso el hermano mientras precedía, no solamente Dios nos da la fe, sino que esa fe hace que crezca en nosotros, que madure en nosotros. Así que el Evangelio hace que el hombre caiga de rodillas y crea en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí está un equilibrio que es necesario establecer, que debido a que el Evangelio produce fe, eso va a generar buenas obras, va a generar una vida santa, va a generar una vida piadosa, porque no desechamos las buenas obras, no desechamos entonces las buenas acciones. Lo que afirmamos es que estas buenas acciones, estas buenas obras, son una evidencia de tu salvación. No son el instrumento para ser tu salvo, sino son simplemente instrumentos que evidencian que tu vida ha sido transformada y cambiada. Y recordemos lo que es el Evangelio. ¿Qué nos enseña el Evangelio? Que todos los que estamos aquí hemos pecado. Todos los que estamos aquí hemos ¿qué? Pecado. Aún los niños pequeños, ahí llorando, ellos han ¿qué? Han pecado. Y todos nosotros no hemos amado a Dios como debiéramos, ni confiado en Él como Él nos exige. Hemos rechazado sus mandamientos, hemos desobedecido su voluntad. Todos los que estamos aquí, todos hemos sido mentirosos. Ha habido engaño en nuestras bocas, hemos robado, hemos codiciado, hemos sido desobedientes, hemos sido irrespetuosos con nuestros padres. En nuestro corazón ha habido codicia, orgullo, altivez. Si se destapara nuestro corazón, allí habría ¿qué? Maldad, y nos avergonzaríamos. Por lo tanto, la ira de Dios debe estar sobre nuestras vidas a causa de nuestro pecado. Merecemos el juicio de Dios, merecemos su ira. No merecemos estar cerca de Él, no merecemos estar sentados a su mesa, no merecemos estar en su presencia, porque nosotros no somos hombres ni mujeres puros, no somos hombres y mujeres santos. Hay mucho desamor en nuestro interior y toda nuestra vida es un caos. Todas las áreas de nuestra vida están fuera de lugar. Y no importa cuán seguro, saludable o exitoso podamos sentirnos, la realidad es que nuestro interior, nuestro pecado y nuestra maldad nos define. Esto nos enseña el Evangelio. Nos enseña además que estando en tal condición vivimos sin esperanza, vivimos perdidos, estamos condenados, estamos sin salida, sin oportunidad alguna, listos para ser entregados al infierno, listos para ser devorados por la condenación eterna, excepto por una cosa, que Cristo vino a salvarnos, excepto por una cosa, Cristo nos redimió de la ley. Él ha hecho por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Él nos quitó del lugar de maldición y se puso a sí mismo como maldito. Como posteriormente Pablo va a decir en esta carta, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que el Evangelio nos enseña que nuestra situación es una situación miserable. Porque en nosotros hay maldad, pero solamente Cristo puede rescatarnos. Dios aborrece el pecado y su ira contra el pecado es infinita. Y todos nosotros estamos manchados, definidos por este mal. Así que el Evangelio es nuestra única esperanza.
El Evangelio es que Cristo vino a este mundo y cargó la ira de Dios, sufrió por nosotros y sufrió algo que nosotros no nos imaginamos. Y ahora solo por la fe, y únicamente por la fe, si la consideramos nuestra, podemos estar a su lado. Él lleva toda nuestra maldición y nos da de su bendición, nos da de su justicia. Y ahora, si creemos en Él, tenemos paz para con Dios y una reconciliación eterna. Y por último, Pablo nos advierte el peligro de anunciar un evangelio corrompido. Miren lo que dice Pablo en el versículo número 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es raro encontrar esta situación en Pablo. Él hace una repetición de una idea. Y en esta idea él advierte lo arriesgado y peligroso de meterse con lo sagrado, de irrespetar lo santo. Esto es peligroso. Cristo dijo en una ocasión: es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel porque vienen los tropiezos. Mejor le fuera, ¿cierto?, tomar una piedra de molino, colocársela al cuello y tirarse ¿qué?, al fondo del mar. En la vida cristiana siempre van a haber ¿qué?, obstáculos, pero hay de aquellos por quien vienen los obstáculos. Hay de aquellos que predican un evangelio distinto, que enseñan el engaño, porque para ellos entonces se dice lo que encontramos en Hebreos: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Muchos le tienen miedo a Satanás, ¿cierto?, y a los demonios. Satanás es un ser limitado, con un poder limitado, que solamente puede hacer lo que Dios le autoriza que haga. No obstante, hay un ser al cual debemos temer, con un mayor, valga la redundancia, temor, y es a Dios. La Escritura nos dice, ¿cierto?, no temáis aquel que puede ¿qué?, matar el cuerpo. Eso no lo teme. Teme a aquel, ¿cierto?, que puede destruir el alma y echarla ¿a dónde? Al infierno. Y uno de los pasajes que siempre me impacta es el que les acabé de leer y está en Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Estamos delante de un Dios poderoso, omnipotente, cuya ira ninguno de los aquí presentes ha conocido. Nosotros hemos conocido los juicios de Dios que ha impartido sobre esta tierra, pero son juicios parciales. No hemos conocido la totalidad de la ira de Dios derramada en nuestras vidas. Y espero, en el amor de Dios, ni conocerla y que ninguno de ustedes la conozca. Hemos experimentado su amor y su paciencia. Pero lo que dice el apóstol Pablo es que todo aquel que enseña este tipo de evangelio cae sobre él una maldición. Se convierte en anatema. Dios no lo va a tener por inocente, sino por culpable. Y la destrucción sobre esta persona será repentina.
el juicio será severo, mucho más que para aquellos que pecan por ignorancia. ¿Por qué será mucho más severo? Porque entendiendo el mal, no solamente se goza en él, sino que lo propaga y hace que otros también lo practiquen. Hace que otros lo practiquen. La veracidad del Evangelio no depende del mensajero, sino de Dios. Si viene un ángel del cielo, o se nos aparece aquí una visión, tengamos ahora aquí un portal, sería algo sumamente sorprendente, ¿cierto? Más de uno aquí se desmayaría, un portal aquí se abre aquí, dos ángeles fuertes, uno se impacta, se aparecen y predican un evangelio diferente. ¿Qué dice la Escritura? No le creo, no le creo. Debemos estar firmes en lo que Dios ha establecido con su verdad. Así que, hermanos y amigos, examinémonos a nosotros mismos con respecto a si ya hemos recibido en nuestra alma la luz divina del Evangelio. Examinemos si Dios ha derramado su bondad, su amor y su paz. Prediquémonos siempre el Evangelio, el verdadero Evangelio. Como nos recuerda la Escritura, preguntad por las sendas antiguas e id en pos de ellas. Recordémosles a nuestras personas cercanas el verdadero Evangelio. Cuidémonos de los judaizantes de esta época, de los que intentan predicar un Evangelio diferente, de los que quieren agregarle algo a la verdad divina. Y como iglesia mantengamos el cuidado por la verdad de Dios. Y si en algún momento notamos que alguien intenta engañarnos o alguien está siendo engañado, levantemos nuestra voz, proclamemos la verdad y defendamos entonces los preciosos baluartes de la verdad divina. Que mi Dios les continúe bendiciendo. Oremos, hermanos. Amado Dios, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Te pedimos, Señor, que nos guardes de todo error, guárdanos de todo engaño, guárdanos, Señor, de todo mal, y que podamos persistir en el verdadero Evangelio, en ese maravilloso Evangelio que tú nos has dado, y que podamos crecer en él, Señor, dándote a ti todo el honor y toda la gloria. A ti te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Les recuerdo el día miércoles a las 4 de la tarde, en este lugar, servicio de oración. Y el día domingo, a partir de las 9 de la mañana, comenzamos con el estudio de la palabra y posteriormente el servicio de adoración. Pueden saludarse unos a otros. Que mi Dios los continúe bendiciendo a todos.